Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y no hace falta que les diga nuevamente que estoy contentísimo de poder estar nuevamente en sus hogares a esta hora de la noche. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Miguel. Bueno, yo creo que el tema, a pesar de que me parece irrelevante, pero el tema, porque parece anticipar el método de lucha electoral que vamos a tener que encarar, y digo encarar porque es un problema de la sociedad, durante el próximo proceso electoral que aún dista mucho de comenzar. Se trata de la encuesta que fue dada a conocer en el día antes de ayer, ¿no? Por la empresa Asisa. Ayer, ¿no? Sí, ayer, que según algunos medios de comunicación, es una empresa que tiene como uno de sus clientes en la República Dominicana, o su principal cliente, el expresidente Leonel Fernández. Por eso, cuando esa empresa sale a dar a conocer los resultados de las encuestas que realiza, por lo regular, su cliente, el expresidente de la República, sale favorecido con relaciones a otras opciones cuando se refiere a un proceso electoral. El problema es que a mí me parece que hay un tratamiento un poco ingenuo, diría yo, de la información proveniente de una encuesta que habla de que si las elecciones fueran mañana, fulano de tal ganaría con un 48% sobre otro fulano de tal que solo tendría el 40% de los votantes, cuando las elecciones no son mañana, sino las elecciones son, en este caso particular, el tercer domingo de mayo del año 2020, es decir, dentro de 21 meses. De manera pues que ese tratamiento informativo por parte de los medios me parece muy poco profesional, para decirlo de esa manera, y con eso no estoy haciendo ni pretendo hacer ninguna crítica de los medios de comunicación. Ahora, la lectura de las informaciones que se publicaron con relación a los resultados de esa encuesta, no vi ninguna pregunta en los medios sobre quién pagó esa encuesta, quiénes pudieran estar interesados en que esa encuesta, salvo la persona que sale favorecida, en que esa encuesta se conozca, por qué anticipan, por qué se hace una encuesta de esa naturaleza y se habla de que fulano de tal que ganaría las elecciones en el año 2020, cuando ni siquiera es todavía candidato de partido alguno, porque el doctor Leonel Fernández no es candidato todavía. El doctor Leonel Fernández es apenas un aspirante, entre muchos otros, aspirante presidencial a la candidatura de su partido, el PLD. De manera pues que yo creo que eso es anticiparse a los hechos. Miguel, yo como periodista que he estado muy involucrado en los temas políticos, o sea, gran parte de mi ejercicio ha sido cubriendo la política como fuente, he llegado a la conclusión, y eso es ya desde hace un tiempo, que en las encuestas hay que ponerle, claro, atención siempre, pero sobre todo las encuestas de compañías de prestigio y de compañías que son reconocidas, hay que observarlas y ver los resultados que presentan unos meses antes de las elecciones, digamos, a partir de febrero del año electoral. Si ustedes observan las encuestas... Cuando las tendencias son más o menos firmes, ¿no? Sí, que y entonces ahí uno se da cuenta de que todas comienzan a aparecerse. Las compañías encuestadoras, yo no tengo forma de probarlo, pero es evidente que que manipulan resultados. Sí. Ahí, porque no es posible que dos encuestas se hagan para el mismo tiempo, utilizando el rigor científico necesario, y que tengan resultados muy diferentes. Sin embargo, cuando uno observa en la recta final del proceso, las encuestas comienza a compararlas y se da cuenta que se parecen mucho. ¿Por qué? Porque esas compañías viven de su nombre. Esas compañías no se pueden dar el lujo de equivocarse cuando están prediciendo un resultado electoral, pero eso es 2, 3 y 4 meses antes de las elecciones. Cuando vemos una encuesta en esta semana, Asisa no fue la única, fue la segunda, y son resultados bastante distintos entre sí. Y como, bueno, aquí nadie es tonto, sabemos que sí hay vínculos de aspirantes con las compañías encuestadoras. Pero además todavía no hay ningún candidato presidencial en el país. Y eso de precandidato, eso es un invento, porque no hay tal precandidato.
El precandidato es precandidato en la fase en que es elegido una persona como candidato de un partido y la época o la fecha en que se oficializa esa candidatura al inscribirse en la Junta Central Electoral o en la Junta Municipal, en el caso de que se trate de un aspirante a la alcaldía o a un regidor o algo por el estilo. Pero no hay nada como precandidato. Y además el doctor Leonel Fernández todavía ni siquiera es un precandidato. Él es uno de 5 aspirantes que han expresado su deseo de optar por o de conseguir la nominación presidencial por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Aunque hay que hacer la salvedad de que con relación a los otros, él tiene una enorme ventaja porque es el presidente del partido. Y siempre un presidente de un partido tiene una ventaja indiscutible sobre otros aspirantes a un cargo similar de esa misma organización política. Porque se supone que un presidente de un partido tiene el control de los mecanismos y de las estructuras internas de esa organización política. Ahora, lo que habría que ver, y yo creo que en eso la Junta tiene la responsabilidad de hablar muy claro, de si es legal en esta época en que todavía no se ha dado apertura oficial a la campaña electoral, si esas encuestas son legales, porque es evidente que con ellas lo que se persigue es condicionar una opinión pública. Todo el mundo sabe que la tradición es que el dominicano se dice que no vota su voto. El dominicano es muy chivo cuando una gente le pregunta por quién va a votar, a menos que no tenga un vínculo muy directo con un candidato o con un aspirante a la nominación o con un líder político, con un partido en particular, no revela sus sentimientos. Y habría que ver si ese tipo, la publicación extemporánea de encuestas un poco dudosas, no tienen como objetivo influir en el ánimo público para inclinar el voto de personas que no están definidas todavía políticamente en favor de una candidatura o de una precandidatura o de una aspiración presidencial determinada. Yo creo que la Junta debería expresarse en eso y la publicación de encuestas de carácter político tienen que ser reguladas por la Junta Central Electoral, porque ahí hay un peligro inminente, ¿no? Eso tiene que ser regulado. Porque, por ejemplo, y no me digan a mí que la regulación atenta contra la libertad de un partido político, porque, por ejemplo, la regulación dice que no se puede hacer campaña política 2 días antes de las elecciones. Entonces eso iría también en contra de la libertad de un partido político. Si aquí no regulamos, si no establecemos reglas claras en el campo político, la campaña electoral próxima será un total desorden. Así es. Estoy de acuerdo contigo con el término de precandidatos, porque parecería como que es que ya va a serlo. Ya va a serlo, o sea, sí. Está un paso previo. Sin embargo, a mí me gusta más la palabra aspirantes. Sin embargo, ya se incorpora los términos oficialmente, precandidatura y precampaña, que no existían en ninguna legislación, y se introdujeron en la ley de partidos. Con relación a la regulación de las encuestas, nunca ha habido ningún instrumento legal para regularlas, pero tengo entendido que sí va a ser un tema de debate dentro de las discusiones ahora para la ley electoral. Se va a establecer una serie de normas e incluso hay una propuesta de que las firmas encuestadoras se tienen que registrar en la Junta. Esto es para saber cuáles son las que cuentan con los, o sea, que están certificadas. Bueno, porque un día de esto va a aparecer una encuesta dando un 102%. No, y ha ocurrido en muchos procesos que aparece una firma encuestadora para ese proceso determinado, simplemente para crear una imagen, una percepción de que un determinado candidato tiene posibilidades. Y eso es una de las cosas que se piensa regular ahora en la ley electoral. Bien, si nos lo permiten, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa. Regresamos después de ella en Edición Nocturna.